El día de hoy vamos a hablar de rellenos sanitarios. Vamos a entrar un poco acerca del relleno sanitario de Doña Juana. Para iniciar, ¿qué es un relleno sanitario? Un relleno sanitario es un sitio donde se disponen nuestros residuos sólidos, atentos, o sea, vamos a hablar de residuos sólidos y no vamos a hablar de basura, que se hacen de una manera controlada. Se controla y se van agregando capas de residuos sólidos y se van tapando con material, con tierra del mismo sitio o de diferente lugar y se van creando capas y se van compactando estas capas. Hay una parte de técnica, que es la parte de los ingenieros, una parte de control que va llevando técnicamente esto a detalle para llevar un control de todo y hacerlo de una manera organizada. Pero también existen botaderos a cielo abierto. Estos botaderos a cielo abierto creo que en la mayoría de los municipios de Colombia se maneja de esta manera. ¿Qué se hace en estos botaderos? Llegan los residuos sólidos, el camión recolector de basura vierte sus residuos sólidos y no hay ningún tipo de control con estos residuos. Como lo podemos ver en estas imágenes, en estos botaderos a cielo abierto se presta demasiado para que haya una proliferación de plagas, para que hayan vectores, para que hayan malos olores y muchos animales, roedores, llamémoslo gallinazos, chulos como le decimos en la jerga común. Acá tenemos algunas diferencias entre un relleno sanitario y un botadero a cielo abierto. ¿Cuál es la diferencia? Que un relleno sanitario tiene un diseño, tiene una operación controlada, a cielo abierto no hay ninguna planificación al respecto. Eh, Hay un manejo de los lixiviados. ¿Qué son los lixiviados? Los lixiviados son estos líquidos, no sé si les ha pasado que dejan una fruta o una verdura por fuera de la nevera y comienza a botar un líquido, o cuando sacan los residuos sólidos de su caneca y la caneca se les rompe la bolsa y bota agua. Esos son los lixiviados. En un relleno sanitario se hace un control de estos lixiviados y se le da un manejo a estos lixiviados. En un botadero a cielo abierto no, se filtra por el suelo y termina llegando a un cuerpo de agua. Se controlan también lo que son las emisiones de gases, se hace un control de manejo ambiental. Sí se genera un impacto en el ambiente, pero es un impacto bajo por todos los controles que se realizan en el relleno sanitario y se tienen que seguir algunas normatividades y algunas reglas técnicas colombianas para poder que un relleno sanitario funcione como debe ser. Bueno, vamos a hablar un poco del relleno sanitario de Doña Juana, que es el relleno sanitario de Bogotá. Creo que todos hemos escuchado hablar de este relleno sanitario y pues lastimosamente no lo hemos escuchado hablar de la mejor manera posible. Datos importantes, no es el relleno sanitario solo de Bogotá, porque otros municipios como Chipaqué, Choachí, Fosca, Gutiérrez, Ubaqué, Umne, todos estos municipios de Cundinamarca también disponen sus residuos sólidos en el relleno sanitario de Doña Juana. Ha tenido algunos hechos, digamos, los catastróficos, que fue el deslizamiento de 1997, la crisis de malos olores y manejo eficiente del 2015 y deslizamientos que se han presentado en el 2022. ¿A qué se ha debido esto? A fallas técnicas, a malas técnicas utilizadas en campo, a muchos factores a los cuales no nos vamos a adentrar en este momento, pero creo que todos hemos escuchado hablar del relleno Doña Juana debido a estas tres catástrofes y más a la última, que es la del 2022. Vamos a revisar algunos datos que se encontraron en el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos del 2024. Es un informe que emite la Alcaldía Municipal de Bogotá cada año para ver qué residuos se están produciendo y qué manejo se le están dando a estos residuos. Iniciemos con estos datos, son datos proyectados del número de habitantes de Bogotá para el año 2025, que tenemos
15.000 habitantes, un dato proyectado porque el último censo que se realizó y los datos confiables que se tienen son del 2018. Hicimos una proyección al 2025 y nos da este dato que tenemos 15 millones, aproximadamente 15.800.000 habitantes, que cada habitante, este dato que está acá abajo depende mucho de la región y de las características de la zona, del clima y de muchos otros factores, pero en Bogotá un habitante en promedio genera 1.0048 kilogramos de residuos sólidos al día. ¿Sí? Que esto significa que en total este número de habitantes genera eh, mm, alrededor de 15.860 kilogramos de residuos sólidos al día. Pasándolo a toneladas para no ver este número tan grande, tenemos que son 158.570 toneladas al día que estamos generando, que se están generando solo en la ciudad de Bogotá. Estamos dejando a un lado lo que son los otros municipios, los otros 6 municipios que también están disponiendo sus residuos sólidos en el relleno de Doña Juana. ¿Qué significa esto? Significa, bueno, inicialmente, de estos residuos que se están generando gracias a la gestión de unos recicladores y otras campañas que se vienen organizando y realizando en Bogotá, solo el 49.26% de este número que vemos acá, de este 158.000 toneladas, solo el 49%, menos del 50%, es un dato bueno. Ya vamos a revisar más adelante que puede ser un dato mucho mejor. Solo el 49.26% llega a disponerse en el relleno Doña Juana, que es un número de 78.118 toneladas al día. A que nos hagamos una idea de qué es esto, cómo es esto, son 525 camiones recolectores de basura, pero no los pequeños que vemos en nuestros pueblos, sino eh, camiones que tienen una capacidad de 12 toneladas. Imagínense 525 camiones todos los días disponiendo sus residuos sólidos en el relleno de Doña Juana. Estos residuos sólidos, según el informe que mencionamos atrás de la Alcaldía de Bogotá, ¿cómo están dispuestos? Hay un gran porcentaje, el 45% de estos residuos son orgánicos. Viene una parte de papel, otra parte de vidrio, plásticos, metales y residuos de manejo especial, que son los residuos ya de tipo hospitalario, llamémoslo de esa manera. Acá en esta tabla podemos observar cómo están, cómo es la caracterización de estos residuos, cómo está compuesto el 100% de los residuos que generamos, qué tanto de estos residuos estamos aprovechando, qué tanto de estos residuos no se están aprovechando y qué tanto está llegando, qué porcentaje estaría llegando a lo que, al relleno Doña Juana en este ejemplo. Entonces tenemos que de todos los residuos orgánicos, que los residuos orgánicos es los residuos básicamente, llamémoslo, de lo que son los crudos, los cocidos, del jardín, todo lo que son los residuos de alimentos, solo estamos aprovechando el 45%. El resto lo estamos arrojando a la caneca de la basura. Y estos residuos orgánicos se podrían aprovechar a su 100%. ¿Qué uso se le podrían dar a estos residuos orgánicos? Se podrían utilizar en compostaje, en producción de biogás, en producción de biofertilizantes, en alimento para animales, como por ejemplo los cerdos, y en generación de energía. Pero no lo estamos haciendo. Estamos teniendo una mala práctica en esta parte, como también en lo que es el papel y el cartón. Pues que parte de este papel y este cartón, la mayoría de este papel y cartón que no se encuentre contaminado con residuos de comida, con residuos de material tóxico,
lo podríamos reutilizar y lo podríamos reciclar y no lo estamos haciendo. Aquí tenemos este comparativo y vamos a revisar cómo nuestras malas prácticas están afectando los rellenos, ¿sí? Porque hablamos de los rellenos, hablamos que el relleno de Doña Juana emite malos olores, que es mucho los residuos que está recogiendo, que de quién es la culpa es de todos y también de nosotros. Si nosotros logramos reducir los residuos sólidos que llegan al relleno Doña Juana, y esto cómo lo hacemos reciclando, vamos a lograr que menos toneladas de residuos sólidos lleguen al relleno Doña Juana. Acá hacemos algunas proyecciones y algunas comparaciones, son datos proyectados que de acuerdo a la población y de acuerdo al, a los residuos que genera una persona al día, lo convertimos en toneladas de residuos que llegan al relleno. Aquí vemos como en el 2018 se proyecta que se estaban disponiendo 1.140.000 aproximadamente toneladas en todo el 2018 y que ya para el 2042 se proyecta que se van a disponer 36.625 toneladas. Prácticamente estamos hablando que estamos multiplicando por 30.000 ese número de arriba, ¿sí? Entonces, con estos datos obtenidos de esta cantidad de residuos que se disponen en el relleno de Doña Juana, muy juiciosos hicimos un cálculo del área que va a requerir el relleno de Doña Juana para el 2042 para dar abasto, ¿sí? Y decimos que nuestro dato final nos arrojó que el relleno Doña Juana requiere 13.911 hectáreas para dar abasto para el 2042 de todos los residuos que se vienen generando desde que, desde que entró en operación hasta el 2042 va a requerir esta área. ¿Y qué tenemos? Tenemos que el relleno de Doña Juana tiene un área aproximada de 623.000 hectáreas, de los cuales 110 no se pueden usar, o sea, se pueden usar alrededor de 510 hectáreas. Lastimoso porque, pues, según nuestros cálculos, para este año no vamos a dar abasto y ya probablemente el relleno Doña Juana va a estar cerrado y pues vamos a estar disponiendo los residuos sólidos de Bogotá y sus alrededores en otro sitio. Anexé esta imagen, me llamó mucho la atención, la basura no es basura. La basura no es basura porque son residuos sólidos y la mayoría, más del 60% de los residuos sólidos que generamos le podemos dar un segundo uso. Y acá es donde nos dicen, haciéndole publicidad a la alcaldía de Bogotá, reciclar, reutilizar y reducir nuestro consumo evitan que más residuos lleguen a Doña Juana. Entonces, recuerden, la basura no es basura. Antes de desechar un residuo sólido, revisemos muy bien que se le pueda dar un segundo uso y que lo podamos reutilizar. ¿Qué vamos a lograr con esto? Vamos a lograr que menos residuos lleguen al relleno de Doña Juana y vamos a hacer que este pueda tener una vida útil más larga. No es solo culpa de las administraciones, también es culpa de nosotros que no le estamos dando un buen manejo a los residuos sólidos y que con un pequeño grano de arena que pongamos cada uno de nosotros vamos a lograr que el impacto ambiental que están generando en este momento los rellenos sanitarios disminuya.